Bueno, ay, ¿se escucha el sonido del WhatsApp? Bueno, listo. Bueno, buenas noches a todas. Ay, muchas gracias por estar aquí. De verdad que espero que la información que compartamos pues sea útil para todas, ¿no? Yo creo que de lo que más compartimos a veces es de lo que más necesitamos como terminar de aprender. Entonces, para mí estos temas son, pues me gustan un montón, la verdad. Y siento que son útiles si somos mamás, si para niños, para cualquier relación, como para la vida en general, siento que es demasiado útil. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es sobre las emociones eh, y es para saber si le prestamos atención a las emociones o no le prestamos atención, será que las sentimos o no las sentimos, que siento que hoy en día existen como muchos mensajes por ahí y a veces son contradictorios, ¿no? O incluso a veces cuando nosotros sentimos una emoción como que no sabemos qué hacer, o sea, le pongo atención o mejor lo evado, mejor me pongo a hacer otra cosa o qué hago con eso. Un segundo, a ver si fui alguien. Ah, no. Entonces, bueno, la idea es hablar eh, sobre eso y ya pues, cuando quieran ir como compartiendo, pues están bienvenidas también, obviamente. Ay, ¿cómo lo paso? Listo. Entonces, para comenzar, quería compartirles estos mensajes, por lo que les decía hace un momento. Creo que últimamente vemos muchas cosas por ahí y a veces parecen ser contradictorias y nosotros no sabemos cómo, bueno, pero entonces, ¿qué hago? ¿Sí? El mensaje de la izquierda, pues de la pantalla, es de una persona que a mí me gusta un montón, digamos, es alguien que comparte información como para la vida, digamos, como desarrollo personal. Y el día que lo leí me llamó mucho la atención porque, bueno, ahí dice, el propósito del desarrollo espiritual no es el de sentir, sino el de limpiar nuestra mente de las creencias con las que sufrimos para aprender a ser felices y a amar. Entonces, bueno, ese fue un mensaje que me pareció muy, pero a mí me quedó resonando el tema de que el propósito no era sentir. Y yo dije, pero digamos, ¿cómo voy a negar lo que siento? ¿Sí? Ya, digamos que a medida que le vaya dando, vayamos avanzando en la charla, creo que vamos a entender un poquito cómo de pronto esta persona como a qué se refería. Y también podemos encontrar mensajes como los que vemos a la derecha, que hay mensajes que hoy en día le dan mucha fuerza, como que hay que sentir, no hay que negar las emociones, todas las emociones son buenas, ¿sí? Entonces, creo que la charla de hoy es para eso, para nosotros como adultos y también pues cuando nos enfrentamos como a situaciones muy emocionales con los niños, ¿no? Que a veces nos desgastan, a veces no sabemos qué hacer, no nos aguantamos y uy, queremos como salir corriendo de eso. Entonces, para empezar, quería compartir como lo que normalmente nosotros creemos de las emociones, ¿sí? Y creo que normalmente nosotros estamos como bombardeados de información de que existen emociones positivas y emociones negativas, ¿cierto? Entonces, dentro de las positivas de pronto está la alegría. No se me ocurre otra, no sé qué otras ustedes podrían decir como emociones positivas que conozcan o que recuerden ahorita. Dentro de las negativas, sí, digamos que es sencillo, no sé, ira, frustración, tristeza, ¿sí? Eh, y bueno, digamos que dentro de las positivas, como esas que nos hacen sentir bien, ¿sí? Y normalmente nosotros creemos que las emociones positivas, por lo general, como que recibimos esos mensajes de las positivas son buenas y las negativas pues no son tan buenas, ¿sí? Como que son malas, como que las positivas deberíamos intentar sentirlas más y las negativas deberíamos intentar como no sentirlas tanto, ¿sí? Como tratar de no estar en situaciones que nos hagan sentir esas emociones negativas. Y yo creo que una postura así frente a las emociones
es un poco como, puede ser un poco destructiva, ¿sí? Todo lo que nos lleve a nosotros a pensar en que hay algo bueno y malo, algo correcto e incorrecto, siempre nos va a traer sufrimiento al final, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esas posturas de pronto de emociones positivas y emociones negativas, ¿qué pasa? Que claro, siempre estamos apuntando como a debemos sentirnos bien, ¿no? Deberíamos estar alegres. Y si no nos pasa, si hay momentos que tenemos, no sé, como hay momentos de oscuridad en que nos sentimos mal, eso nos derrumba muy fácil, ¿sí? Y nos sentimos angustiados y queremos salir de ahí rápido. Y yo no debería sentirme así, y ya no soy el mismo, en fin. Entonces, como que siempre tratamos de huirle a las emociones cuando no nos sentimos bien, ¿sí? Como que nos desestabilizan muy fácil y tratamos siempre de buscar cosas para que nos hagan sentir bien, como esas emociones positivas. Entonces, no sé, eso puede verse de muchas maneras. Entonces, puedo tratar de buscar, no sé, cómo, o escucho música, o me voy de viaje, o me relaciono con más personas, o voy y me compro algo, ¿sí? O me ocupo, ¿sí? Porque no puedo estar quieto y necesito sentirme bien, ¿sí? Entonces, esa lucha como de, tengo que hacer algo para sentirme bien, y el día que siento algo mal, como que mi vida se derrumba. Siento que eso nos pasa cuando tenemos esa percepción de que hay emociones positivas y negativas o buenas y malas. Y en la crianza nos pasa es que cuando los niños expresan, digamos, una emoción de estas negativas, pues a nosotros también nos desestabiliza mucho y queremos siempre como tratar de que ya se les pase rápido, ya dejen de sentirse así o de comportarse así. Eh, o cuando hacen cosas que nos parecen chéveres, recurrimos de pronto a motivarlos a hacer más eso, que deberían sentir más, ¿no? Y creo que pues ninguna de esas dos posiciones es en realidad muy sana, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que cuál sería como el objetivo de entender las emociones para que no nos lleven como a derrumbarnos, pero tampoco a querer estar sintiendo placer todo el tiempo, ¿sí? Normalmente nosotros tenemos como que nos movemos entre dos extremos, ¿sí? El primer extremo, que es el que aparece a la izquierda, es el extremo donde negamos o invalidamos las emociones, ¿sí? Entonces son las personas que de pronto sienten como hay que ser fuerte, no hay que dejarse derrumbar, o eso no es para tanto, eh, hay que pasar la página rápido, porque pues hay que estar felices y fuertes todo el tiempo, no hay que pensar en eso. Un segundo, corro esto de acá. O cuando, eso digamos en el caso de nosotros, digamos como personas, pero cuando estamos relacionándonos con los niños, somos los que pues invalidamos de pronto las emociones de los niños, como no llores por eso son bobadas, hay personas que les pasan cosas peores, ¿sí? Hay niños que de verdad sí les pasan cosas tristes o duras, o tendemos a premiar o a castigar, ¿sí? El tema de premios, normalmente nosotros creemos que los premios son como algo bueno, ¿no? Eh, y bueno, y los castigos pues también son necesarios. Creemos que también que son necesarios. Mm, pero los premios o los castigos pues son una salida también rápida, una manera de como de negar o invalidar o no querer afrontar pues la situación que tenemos al frente, ¿sí? Es una manera de no hacer consciente algún comportamiento o alguna situación. Entonces por ejemplo, podemos premiar si, no sé, si un niño estaba llorando y si yo quiero que deje de llorar, entonces lo premio con algo, ¿sí? Le doy un dulce, le doy un juguete o le doy lo que quería, ¿sí? O si un niño tiene un comportamiento que, digamos, no me gusta,
está enfadado, en fin, entonces lo puedo castigar. Puedo pensar en que debo castigarlo para que ya como que deje de sentir eso. Entonces, normalmente estamos como desde la negación o la invalidación de las emociones, como que eso no es para tanto, y nos pasa también en las relaciones con otros adultos. Si hay alguien que está, no sé, triste o está mal por algo, y muchas veces recurrimos a eso. No, pero no es para tanto, no, tienes que ser fuerte, no, hay personas que le han pasado cosas peores que a ti o a mí me ha pasado, a mí me han pasado cosas peores, entonces como que no le prestes atención a eso, ¿sí? Esa es una manera, digamos, de enfrentar las emociones, pero cuando queremos hacernos fuertes, pasa lo que les contaba, el día que nos sentimos mal, o sea, se nos acaba el mundo, ¿sí? No sabemos qué hacer. Y el otro extremo en el que nos movemos, y eso es muy común, yo por ejemplo, me muevo mucho ahí, y es como, listo, no, yo no quiero hacerme el fuerte, pero entonces me paso al extremo de, me vuelvo la víctima, ¿sí? Entonces, y con los niños, digamos, nosotras como mamás, como en los niños pasa mucho, como, ay, pobrecito, o no, los otros niños son malos, los otros niños son crueles, ¿sí? O yo trato de resolver todo por ti, ¿sí? Yo voy y hago el reclamo, eh, no sé, si tienes que hacer alguna tarea y no te gusta, ven, yo la hago por ti. Y de esa manera, a pesar de que creemos que de pronto somos suaves o somos empáticas, también estamos, digamos que entendiendo mal las emociones, como desde el sufrimiento, y además enviamos un mensaje también erróneo para los niños, ¿no? Porque se pueden sentir como incapaces o empiezan pues a afrontar la vida como víctima, ¿no? Entonces están como esos dos extremos. Y eso, por ejemplo, en neurodiversidad pasa mucho. Yo puedo victimizarme, ¿sí? Mm, o también como negar o invalidar la situación, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Siento yo que como todo en la vida es encontrar ese punto medio, es encontrar ese equilibrio, es entender que todo es neutro, ¿sí? Y las emociones son eso, o sea, las emociones como los colores, ¿sí? Hay amarillo, rojo, verde, azul, ¿sí? Y yo no digo este color es mejor que otro, ¿sí? O en el mundo debería haber más este color que este otro, sino que entiendo pues que todos están y todos son diferentes. En el caso de las emociones es lo mismo, no existen ni buenas ni malas, simplemente son, y lo importante de entender de ellas es que traen una información, cada emoción trae, es simplemente como un mensajero, ¿sí? Nos trae una información. Entonces, cuando nosotros estamos, digamos, desde ese centro, desde equilibrio, como que eh, no endioso o alabo las emociones positivas y tampoco satanizo ni quiero negar las emociones negativas, sino que estoy entendiendo que son neutras y ya, que simplemente son mensajeros que traen una información. Entonces, como que no me identifico con ninguna, y simplemente me dedico a tratar de extraer el mensaje que trae esa emoción. Cuando estamos, por ejemplo, con los niños, estar desde ese punto medio, donde no siento que es bueno que esté contento y que es malo que esté triste, ¿sí? Sino que simplemente se está sintiendo frustrado o se está sintiendo enfadado o se está sintiendo alegre. En fin, cuando estoy desde ese punto medio donde reconozco y no hay ningún juicio de por medio, soy capaz de enfocarme en extraer esa información y no en intentar como apagar o calmar ese comportamiento, ¿sí? Entonces pasa mucho que cuando, por ejemplo, los niños lloran, nosotros lo que intentamos hacer siempre es como calmarlos, ¿sí? Y resulta que el llorar o el cualquier comportamiento lo que trae es, sí, un mensaje detrás, ¿sí?
Hagan de cuenta que ese ejemplo lo pusieron pues en una de las charlas que asistí. Decía, hagan de cuenta que ustedes van en su carro, van manejando y en el carro o en un momento se les enciende una luz roja que les avisa que se van a quedar sin combustible, ¿sí? Hagan de cuenta que esa luz roja es como el llanto de los niños, empiezan a llorar por algo, ¿sí? Ustedes al carro no van a intentar apagar la luz roja rápido, ¿cierto? Entonces se dan cuenta, ok, se va a acabar el combustible, entonces voy a ponerle combustible al carro y listo, ¿sí? Pero no están tratando, no sé, no cogen un martillo para pegarle a la luz y que deje ya de titilar. No están pensando en eso. Pero cuando se trata de emociones, normalmente sí pensamos en eso. Nuestro objetivo siempre es calmarlos y tratar de hacer todo lo posible para que se calmen y dejen de llorar. Y el foco en realidad debería ser en entender, bueno, esta emoción o este comportamiento, qué es lo que está tratando de decir. Entonces, normalmente la información que nos puede traer una emoción o un comportamiento, porque pueden ser, o sea, esas emociones se pueden reflejar en que se pone a llorar o que se puso de mal genio y le pegó a otros niños o que hizo berrinche eh, ¿sí? O que respondió feo, ¿sí? Entonces, normalmente esas emociones que se ven a través de comportamientos que no nos gustan, traen una información detrás y por lo general tienen que ver con esto que está aquí abajo. Lo primero son simplemente necesidades que no están satisfechas. Cuando los niños están pequeños, pues digamos que de pronto ahorita es muy fácil identificarlo, muchas pueden ser fisiológicas, entonces, no sé, tengo chichi, tengo hambre, tengo sueño, tengo frío, ¿sí? Pero un bebé no te lo dice, un bebé simplemente llora, porque es su única manera de comunicarse, ¿sí? Muchas de esas necesidades, y a nosotros como adultos nos pasa también, nos pasa que muchas veces tenemos hambre, pero nuestro comportamiento afuera es que estamos de mal genio, ¿sí? Eso pasa también con los niños, o sea, muchas veces los niños, no sé, están reactivos o respondieron feo o lloraron y nosotros muchas veces nos tomamos personal un montón de comportamientos de los niños, ¿no? ¿Y por qué se comporta así? Porque es un grosero y en fin, y pues no nos damos cuenta que, por ejemplo, puede ser como, pues tiene hambre que lo diga, pero más adelante nos vamos a dar cuenta que en términos de maduración del cerebro, nosotros como adultos estamos en la capacidad ya de ser los reguladores emocionales. Tenemos esa responsabilidad porque nuestro cerebro ya está maduro. En cambio, en el caso de los niños, no. Sí, es decir, no es responsabilidad de ellos gestionar sus emociones bien. Es responsabilidad nuestra como adultos y en la medida en que nosotros sepamos gestionarnos, ellos van a aprender a gestionarse y a comunicarse mejor. Pero no podemos esperar que un niño de 2, de 5, de 8 años sea maduro, experto, se exprese bien y diga qué es lo que quiere y qué es lo que siente, cuando su cerebro todavía no ha terminado de madurar y cuando ni siquiera nosotros como adultos que ya tenemos ese cerebro maduro lo hacemos bien. ¿Listo? Entonces, lo primero son necesidades, pueden ser fisiológicas, sí, del cuerpo, que ni siquiera sabemos a veces entender, no hemos procesado, simplemente tenemos rabia y después nos damos cuenta, era que tenía hambre, ¿sí? Otras necesidades pueden ser emocionales, como necesito atención, ¿sí? Necesito conexión, necesito sentirme amado, necesito sentirme que soy importante. Y eso pasa mucho con los niños, ¿no? Muchas veces ellos a veces se ponen como reactivos, irritables, y pasa mucho que uno como que empieza de pronto a compartir, puede estar un poquito más presente con ellos
Y era eso lo que querían, y ni siquiera ellos pues lo sabían, ¿sí? Ellos no van a llegar a decirte, no siempre van a llegar a decirte como, oye, me gustaría que jugaras más conmigo, ¿sí? O me gustaría que habláramos más, me gustaría que me consintieras más. Empiezan a verse en comportamientos que no nos gustan, ¿sí? Y pues muchas veces cometemos el error entonces de imponernos porque se está comportando mal y no hemos resuelto la necesidad de fondo que era muy sencilla de manejar, ¿sí? Entonces a veces preferimos meternos en conflictos como más fuertes en vez de ver lo que hay detrás de ese comportamiento que nos gusta y darle solución. Entonces, primero las necesidades. Segundo, las emociones que se muestran a través de comportamientos también muchas veces tienen que ver simplemente con etapas del desarrollo, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, cuando los niños cumplen 2 años, entonces, que es una etapa donde empiezan a decir que a todo no, y todo es no, y no, y no, y no se saben otra palabra, sino solo no. Y claro, pues digamos que uno puede entonces empezar a tomarse personal eso como desde los 2 años y tan rebelde, y eso no puedo dejar que haga eso porque pues cuando crezca va a creer que la vida es así y tiene que aprender desde ya, ¿sí? Y muchas veces simplemente una etapa biológica del desarrollo y no tiene nada que ver con el futuro ni que estoy criando no sé, un delincuente ni nada de eso, ¿sí? A mí me pasó este año yo empecé a sentir un cambio grande con mi hijo porque empecé a sentir como a veces cuando se ponía mal genio, como rechazo, digamos, como cuando uno ya está adolescente y ya la mamá, no es como cuando uno es niño, que la mamá es la mamá, o sea, lo es todo, ¿sí? Y yo empecé a sentir como cuando él se ponía de mal genio ya, a veces sí había rechazo, a veces me culpaba, a veces no estoy de acuerdo, o sea, como sentía como empezaba a sentir como ese mal genio ya real con su mamá y muchas veces a todo no y nada le gustaba y se quejaba por todo. Entonces, bueno, me acuerdo que tuve una consulta con una persona que además pues era experta en el tema de autismo, ¿sí? Para todo lo del manejo de emociones. Y cuando yo le conté como todo eso, me dijo, bueno, deberías estar feliz porque está mostrando como todo lo que debería pasar a esta edad, ¿sí? Entonces me decía, me mostró un cuadro donde aparecían las edades. De 2 a 5 años pasa esto, esto y esto. De 6 a 11 años pasa esto y esto y esto. Y efectivamente entre los 6 y 11 años eh, o sea, la descripción que había ahí era como si estuviera describiendo a mi hijo. Decía, em, se quejan por todo, les parece que el mundo es injusto, eh, están irritables, es mi hijo. Decía, bueno, deberías estar contenta porque está como desarrollándose como uno esperaría. Si su cerebro se está desarrollando tal cual como uno espera. Pero obviamente en su momento alcancé a tener varios episodios donde yo me tomaba personal y sentía que era mal agradecido, que era un quejetas, que era un grosero, ¿sí? Entonces cuando uno está como desde ese centro, entendiendo que no es bueno ni malo, simplemente un comportamiento y hay una razón detrás, pues ya como que todos los problemas se van, ¿sí? Como todo el sufrimiento se va y no nos enfrascamos pues como en peleas sin sentido. Entonces, primero necesidades, segundo las etapas del desarrollo y más adelante, pues cuando empieza la adolescencia va a haber otros cambios y es completamente normal. Eh, y no lo tenemos que tomar personal. Lo tercero, esto es súper importante en el caso de neurodiversidad y es el tema sensorial. Resulta que por lo general estos niños pues tienen cierta sensibilidad,
¿cierto? Que es mucho mayor a la de los neurotípicos, ¿sí? Y entonces como que sienten mucho más y además sienten todo al tiempo. Y además no saben, o sea, su cerebro no sabe procesar exactamente qué es lo que siente, ¿sí? Entonces, pues, puedo tener un dolor en el estómago, yo no sé si es hambre, no sé si es ganas de ir al baño, no sé si estoy enfermo, ¿sí? Es una incomodidad en el estómago y yo no sé qué es, ¿sí? Entonces, digamos, imagínense ustedes sentir eso, están sintiendo una incomodidad en una parte de su cuerpo y no saben qué es, pues afuera eso cómo se va a reflejar. O sea, no se va a reflejar en un comportamiento, ay, bonito y asertivo, se va a reflejar en incomodidad, en irritabilidad, en ansiedad, ¿sí? Eso pasa mucho con los niños neurodiversos. Gran parte de ellos tienen temas sensoriales. Eh, y, e incluso en los niños neurotípicos, eh, muchos de los malos comportamientos que uno ve, como el 80-90% tienen que ver con temas sensoriales, ¿sí? Entonces están sintiendo como están abrumados sensorialmente y eso hace que como que exploten en sus reacciones, sean muy reactivos, eh, porque están recibiendo mucha información y no pueden procesarla y están ya desbordados. Entonces, muchas veces también cuando queremos mejorar ciertos comportamientos, de las primeras cosas que tenemos que entrar a mirar es si a nivel sensorial todo está bien. Pero cuando entendemos eso, y una vez más, pues no nos enrollamos en temas de si me la está, no sé cómo se diga en otros países, acá en Colombia se dice como me la está montando o me está queriendo ver la cara. Eh, o tampoco pienso en el futuro como no, estoy criando un vago, estoy criando un flojo, estoy criando, no, pues hace parte de la etapa, de su etapa del desarrollo, o hace parte de una necesidad que no está resuelta, o a nivel sensorial no estaba regulado, y ya, ¿sí? Como que no vamos más allá en darle vueltas, pensar pues cosas que no son respecto a esa emoción o a ese comportamiento. Y por último, puede tener que ver, o las respuestas emocionales de una persona también pueden tener que ver con sus rasgos del temperamento. Como veíamos en la charla pasada, que veíamos que había personas que eran mucho más sensibles que otras y que era normal, que no era ni bueno ni malo, que era simplemente un rasgo biológico de esa persona, que en algunos momentos puede ser una fortaleza, en otros momentos puede ser de pronto una debilidad, pero que entender esa realidad nos permite a nosotros gestionar las situaciones de manera diferente, ¿sí? Pero ya uno con información, digamos, clara, ¿sí? Sin juicios, sin interpretaciones más allá, a uno le permite, uno es capaz de gestionar las situaciones mucho mejor, o sea, completamente diferente que cuando yo estoy pensando que se me salió de las manos, que está siendo rebelde, que es un dramático. Es muy diferente gestionar una situación desde el desconocimiento a gestionarla cuando tenemos conocimiento. Entonces, ese conocimiento nos permite estar como en el centro, en la neutralidad, entendiendo que no es bueno ni es malo, ni que debería dejar de sentirse así ya, sino que necesito entender qué información me trae ese comportamiento o a nosotros como adultos, si me estoy sintiendo ofendido, si me estoy sintiendo triste, si me estoy sintiendo frustrado, reconocer, bueno, ¿por qué me estoy sintiendo así? Poder sacar esa información y listo. Cuando yo soy capaz como de gestionar y de desenredar el mensaje que hay detrás de esa emoción,
pues ya como que dejo de sentirlo. De hecho, dentro de todos los procesos de gestión emocional, una de las partes más importantes es el poder verbalizar lo que estoy sintiendo, eh, y eso ya le quita todo el peso a lo que estamos sintiendo, ¿sí? El poder estar neutros observando la situación, observando lo que sentimos, ya le quita toda la carga emocional y pues nos permite como resolver lo que tengamos que resolver. Ay, un segundo. Entonces, quería mostrarles esta imagen de la punta del iceberg, que es súper famosa, para hacerles el ejemplo parecido a lo que les decía hace un momento del botón rojo que se enciende en el carro, ¿sí? Que nosotros no buscamos apagar ese botón a toda costa, sino que miramos de por qué se encendió. Lo mismo tendríamos que hacer con una emoción o con un comportamiento de los niños. ¿Por qué será? Y siempre que nos hacemos esa pregunta, siempre encontramos la respuesta. Y siempre nos damos cuenta que no tenía nada que ver con nosotros, pero absolutamente nada. Y eso pasa tanto con las relaciones con los niños como con las relaciones con cualquier otra persona. Es que me peleé con mi pareja, me peleé con mi mamá, me peleé con... Cuando nosotros nos tomamos el tiempo de entender por qué yo me siento ofendido, yo me siento atacado, yo me siento frustrado, porque pues las personas no nos hacen cosas, sino que nosotros nos sentimos de cierta manera, nosotros somos los que nos sentimos atacados. Cuando yo me tomo el trabajo de entender por qué o qué mensaje me trae esa emoción, eh, me doy cuenta que puedo resolver como los conflictos mucho más sencillo, en cambio, en vez de pretender como apagar todo y como negar toda la situación. Entonces, en el caso de la punta del iceberg, es para mostrarles que normalmente lo que vemos de las personas, de los niños, de las otras personas, o incluso de nosotros, lo que vemos de, no sé, me puse brava, me puse a llorar, es simplemente la punta, es lo que está afuera, ¿sí? Nuestra tarea es empezar a revisar, bueno, todo eso que hay allá abajo, descifrar toda esa información que hay ahí abajo, que se ve a través de esa emoción o de ese comportamiento, ¿sí? Y ya, digamos que ese es como el gran mensaje. Las emociones, primero, no son ni buenas ni malas. No deberíamos estar tratando de sentirnos más alegres todo el tiempo porque eso es bueno, ni tratando de evitar sentirnos mal, que eso es malo, sino tratar ambas emociones de la misma forma, ¿sí? Estoy alegre por esta razón, estoy triste por esta razón y punto, ¿sí? Ninguno es mejor que el otro ni peor que el otro. Y en el caso de los niños o pues con otras personas, entender que los comportamientos simplemente son algo que se ve, es lo externo, lo que se ve afuera, pero detrás de eso hay un montón de información que nosotros no vemos. Y cuando lo entendemos, nos damos cuenta pues que no tenía sentido como tomarnos algo personal o creer que era en contra nuestra, ¿sí? Entonces aquí quería recordar como dos de los 4 acuerdos del libro de los 4 acuerdos. Uno, no tomarnos nada personal, y eso general con nuestros niños es vital. Y eso nos pasa mucho. Muchas veces creemos que se quieren pasar de astutos con nosotros, que quieren vernos la cara, ¿sí? Que, el mico, ¿cómo es? El mico sabe en qué palo trepa, ¿sí? Y nunca, o sea, de verdad que nunca tiene que ver con eso, nunca tiene que ver
con que nos quieran hacer algo, digamos, a nosotras. Nunca tiene que ver con eso. Y lo otro, no hacer suposiciones, ¿sí? Yo creo que no tomarnos nada personal y no hacer suposiciones es como de lo más importante en esto de las emociones. Ay, como se puso a llorar, debe ser porque, igual, porque quiere manipularme, ¿sí? Entonces, no nos tomemos nada personal, no hagamos suposiciones. Normalmente caemos en esto cuando entendemos las emociones como buenas o malas, o lo bonito y lo feo, lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Si estamos desde el centro, desde lo neutro, podemos ver las situaciones tal cual son, sin juicios, sin interpretaciones, sino tal cual se están dando y punto. Y eso pues nos da la posibilidad de resolver los conflictos mucho más fácil. Y aquí, pues muchas veces, digamos, las personas se preguntan como, bueno, pero, digamos, si no debo estar buscando como la alegría todo el tiempo, entonces, pues qué aburrido, ¿no? O sea, como que entonces tengo que vivir aburrido todo el tiempo, ¿sí? Porque, digamos, mi invitación es como no endiosemos las, las emociones buenas, ¿sí? Y ni tampoco satanicemos las malas, ¿sí? O sea, positivas y negativas, porque son igualiticas todas, o sea, igual de importantes todas. Entonces muchas veces dicen, bueno, pero entonces la felicidad, o sea, no deberíamos sentirnos felices. Y hace poco encontré un video de una persona que me gusta un montón y él explicaba la diferencia entre felicidad y placer. Entonces decía, el placer es eso que nos hace sentir bien, o sea, que nos genera emociones, que nos despierta todas estas sustancias que nos emocionan y nos hacen sentir alegres. Es normalmente cuando vamos a comer algo rico en tal lado, cuando nos compramos algo, cuando estamos enamorados de una persona, ¿sí? El placer se siente, ¿sí? Pero el placer es momentáneo, ¿sí? El placer no se mantiene, no es sostenible las 24 horas del día, ni los 365 días del año, ni todos los años de vida que tengamos. El placer no es sostenible, ¿sí? Lo sentimos y se siente chévere sentirlo, pero el placer no es felicidad, ¿sí? Y explicaba la felicidad, es ese estado en donde, es ese estado de neutralidad, de equilibrio y de completa aceptación. Eso quiere decir que si tú estás teniendo una situación, digamos, difícil, ¿sí? Si estás en el estado de felicidad, sigues allí en tu centro, entendiendo la situación, aceptando la situación, no queriendo cambiarla, no luchando contra la situación, sino que tu estado de paz interna se mantiene. Esa es la verdadera felicidad. O sea, la felicidad no es que todo esté bien. No todo me está pasando perfecto en la vida. Tengo el empleo que yo quería, tengo la pareja que yo quería, tengo todo el dinero que yo quería, o sea, mi vida es perfecta, ¿eso es felicidad? No, la felicidad es que incluso si no tienes el empleo que te sueñas, incluso si no tienes la pareja o todo el dinero que quisieras, tú sigas estando en paz. Entonces es un estado de profunda paz, de plenitud y de aceptación. Entonces, el mundo se puede estar cayendo y yo sigo estando tranquilo. Esa es la verdadera felicidad. No depende de afuera, no depende de si tengo o no tengo problemas, no depende de eso. En cambio, el placer, pues sí, la felicidad no se siente en términos de emoción y alegría, sino de paz interior. En cambio, el placer sí es el que sentimos y el que nos emociona y el que queremos estar buscando todo el tiempo. Pero claro, cuando tenemos si estamos enfocados en el placer, en solo suplir el placer, cuando tenemos alguna
situación que no queremos, pues nos derrumbamos completamente, ¿sí? Por eso es que el placer no es sostenible en el tiempo. Entonces el foco no debe estar en buscar el placer porque no es sostenible. Hay que hacer mucho trabajo para que las 24 horas del día, los 365 días del año, yo me sienta alegre y contento y emocionado, ¿sí? Hay que hacer mucho trabajo para eso. En cambio, sí entiendo que todo es perfecto tal cual es, que todo tiene una razón de ser, que nada es en contra mío, entonces no importa lo que pase afuera, yo sigo estando en paz por dentro. Entonces siento que eso tiene que ver mucho con lo de las emociones, ¿sí? Entonces, no es que esté bien sentirme alegre y mal sentirme triste, simplemente son emociones que nos traen información y punto, ¿sí? Y eso es lo que es realmente la felicidad, ¿sí? Ese estado de equilibrio y de aceptación. Mm. Bueno, quería mostrarles este videíto. Es una persona que yo sigo en Instagram que me gusta mucho. Y ella explica un poco cómo podemos, ya de pronto, ella sí muestra como herramientas más eh, a la práctica de cómo podemos acompañar a los niños en ciertas situaciones, ¿no? Porque cuando nos dicen como, bueno, decirles que sean fuertes no está bien, pero decirles pobrecito tampoco está bien, entonces como que, ¿qué le digo? ¿Sí? Entonces, este video me gusta. Me dicen sí se escucha. Si tu hijo o una persona llega a ti para expresar sus emociones, asegúrate de pronunciar alguna de estas frases. Aquí estoy para escucharte. Cuéntame, ¿cómo te sientes? Siento mucho que estés pasando por eso. ¿Te puedo dar un abrazo? Este es tu lugar seguro. Te voy a escuchar y esta conversación no saldrá de aquí. Sé lo que se siente y no es nada agradable. Tal vez si me dejas compartirte lo que yo hago cuando me siento así, podría ayudarte. Llora tranquilo, no estás solo. No olvides pedir permiso para encontrar soluciones. La mayoría de las veces las personas solo quieren ser escuchadas y no que les arregles la vida. No intentes superar la historia que te están contando, simplemente escucha. Y si es un niño, no olvides que tú eres su corregulador emocional, es decir, el niño no cuenta con habilidades propias para poder autogestionar esa emoción. Ayúdale. Esto es ayudar a sentir, acompañar, estar y sostener a una persona que está en un momento emocional difícil. Para saber cómo no hacerlo, mira el video que está más abajo. Bueno, este video me gustó un montón porque, claro, ella está, digamos, muestra cómo podemos estar presentes para darle a entender que no está mal, que sienta algo, lo que sea que esté sintiendo. No está tratando de buscarle soluciones, ¿sí? Eh, y digamos que le va a ayudar como a tratar de entender qué es lo que hay detrás, ¿sí? Y una pues de las cosas importantes que decía allí es que nosotros como adultos somos los correguladores emocionales de los niños. Entonces muchas veces, ay, qué tan grosero, que cómo responde, que llora por todo, pero si somos sinceros con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que ni siquiera nosotros ya teniendo el cerebro maduro, sabemos regular, somos asertivos ni sabemos regular nuestras emociones. O sea, nosotros hacemos pataleta igual, nosotros nos victimizamos, o sea, de todo. Entonces, imagínense ellos que todavía su cerebro no se ha desarrollado al 100%. Entonces, sí, aquí ella ni niega y le está diciendo, no, pero ya sé fuerte, ya deja de llorar, ya eso no es tan importante. Y tampoco le está diciendo, ay, pobrecito. O sea, sí le está diciendo como, claro, estás sintiendo algo y eso no se siente chévere. Pero
Y ahí el hecho de entender las emociones como mensajeros nos sirve a nosotros como ya nosotros digamos como adultos, como personas, nos sirve cuando sentimos algo como para no irnos al extremo de negar y evadir lo que sentimos, pero tampoco irnos al extremo de, ay, me vuelvo la víctima y mi vida es un drama y todo lo que me pasa y me hundo en la tristeza, ¿sí? Yo me hundo en, en la rabia, ¿sí? Sino que, como les decía, es un equilibrio. Entonces, no está mal sentir cosas, ¿sí? Pero sí la tarea es un poco sentirlas para poder sacar esa información que hay detrás. No sentirlas para hundirme en la emoción y en el sentimiento, pues ni tampoco negarlas y esconderlas y ocuparme rápido, ¿sí? Es un equilibrio. Entonces, lo mismo, cuando nos logramos regular a nosotras, vamos a ser capaces de empezar a ayudarles a los niños en ese proceso de aprendizaje de regular sus emociones. Y aquí quería mostrarles esta imagen que me sirvió un montón. Fue una asesoría que yo tomé con una persona que es, digamos, experta en temas de autismo. Su página se llama Casa Azul. Si ustedes, en general, si son mamás de niños neurodiversos, TDAH, autismo, dislexia, temas sensoriales, lo que sea, esa página me gustó un montón, muchísimo. O sea, el enfoque que tiene es demasiado lindo. Entonces yo tomé una asesoría con ella y Pau, hermosa, una pregunta. Eh, Cuando mencionas neurodiversos, exactamente a qué se refiere. neurodiversos me refiero a estos diagnósticos de TDAH, autismo, todo lo que tiene que ver con temas sensoriales, dispraxia, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cosas del lenguaje como dislexia, trastorno específico del lenguaje. Y aunque la palabra es correcta, por decirlo así, hoy en día a eso se le llama neurodivergencia, ¿sí? Okay. Pero hoy en día todavía lo podemos encontrar como neurodiversidad. Todos los no tenemos alguno de esos diagnósticos, eh, nos llamamos neurotípicos, ¿sí? Pero en general, digamos, claro, todos los seres humanos tenemos cerebros diferentes. Eso quiere decir que todos somos neurodiversos, porque no existe en el mundo un cerebro igual al otro, ¿sí? Sin embargo, nosotras somos conscientes de que hay algunos cerebros, digamos, que se diferencian un poquito más que los demás, ¿sí? Como que se salen un poquito del promedio y que igual no son enfermedad ni son nada malo, ¿sí? Pero al salirse un poquito como del promedio, claro, afuera se nota un montón, ¿sí? Entonces no me puedo quedar quieto, eh, o no me sé relacionar tan bien con los demás. Entonces, esos son como los cerebros neurodivergentes, en donde aparecen todos esos diagnósticos de autismo, TDAH, dislexia, dispraxia, todo, cosas de lenguaje. Eso, ¿sí? Ok, mi Pau, gracias. Sí te preguntaba porque el tema anterior que se tocó, pues a mí me gustó mucho porque yo lo pude ver, como te explicaba, en Aloncito, que tengo uno de mis niños, pues es como el neurotípico, como todo así que el que, pues, como que el que no tiene ningún diagnóstico, pero como que, pues yo lo vi, ¿no? Te comenté que es, pues, como, yo pienso para mí que es como para todos, como tú acabas de decir, ¿no? Todos tenemos diferentes cerebros, son únicos y pues es como que para conocerlos a todos. Yo lo veo así, ¿no? O sea, yo veo todo ese tema, todo lo que has hablado, se lo veo para mi Alonso, ¿no? O sea, yo lo veo también para los dos, ¿no? O sea, Sí, aplicándolo para los dos, no específicamente como que hay
En este caso sí que hay mamás que tienen, y en mi caso también tengo uno diagnosticado con TDAH, pero lo aplico para el otro que no tiene ningún diagnóstico, así que funciona para ambos. Quería decirlo como para que lo Sí, explicaras. ahorita de pronto puedo contar un poquito, digamos, en el caso de autismo, cuál sería una diferencia, pero todo lo que hablaba hasta acá es en general, digamos, para cualquier persona, sí. Como no ha estado enfocado en exactamente en niños neurodiversos. Pero ahorita sí les puedo contar, por ejemplo, además de esto, como qué otra cosa adicional, digamos, diferente, ahí habría que tener en cuenta en el caso de autismo, que es lo que yo conozco. ¿Listo? Entonces, bueno, yo tomé esta asesoría con la persona experta en autismo y ella me explicó cómo era el proceso de gestión emocional en las personas, en general, en cualquier persona. Y me explicó pues que el cerebro tenía como 3 regiones. La primera y más primitiva, que es la rojita, es la reptiliana o sí, o el cerebro primitivo, que está hecho, fue diseñado para la supervivencia, ¿sí? Y se activa cuando percibimos situaciones de riesgo o de peligro. Y cuando ella se activa, normalmente las respuestas que hay pueden ser de atacar, pueden ser de huir o pueden ser de quedarse en shock, o sea, quedarse ahí quieto, congelado, ¿sí? Eso pasa mucho cuando, no sé, dicen, ay, me iban a atracar, me iban a robar. Y hay gente que dice, no, yo le pegué y yo no sé qué me pasó, yo no sé cómo, por qué actúa así, o yo salí a correr, o yo me quedé en shock, yo me quedé quieto, congelado y no supe nada, no supe qué hacer. Entonces, cuando esa zona del cerebro se activa, ahí no existe aprendizaje, no existe razonamiento, no existe nada, o sea, solo o huyo, o ataco, o me quedo congelado, pero nada más. Entonces, aquí hay algo muy bonito y es que cuando, por ejemplo, los niños están en una situación emocional difícil, si nosotros como adultos reaccionamos con, digamos, con violencia y activamos esa región roja del cerebro de ellos, ahí no existe ningún aprendizaje. O sea, ahí se activa el cerebro rojo de supervivencia, o ataco, o huyo, o me congelo, pero conscientemente no estoy haciendo nada, no aprendo nada. Entonces, por eso no es conveniente gestionar una emoción desde la violencia o desde el miedo, o sea, desde generarle susto, eh, porque ahí de pronto, no sé, el niño se quedó quieto y ahí dejó de hacer lo que yo quería, pero él está, o sea, no está razonando, no está quedando nada en su cerebro. Entonces, hagan de cuenta como el ejemplo de lo de que me van a robar. El cerebro responde, yo reacciono, pero no es ninguna respuesta consciente. Entonces, esto es bonito verlo, digamos, desde la gestión emocional, pero también, por ejemplo, desde el aprendizaje. Resulta que nosotras como mamás o papás, en fin, muchas veces estamos enfocados en que yo quiero que mi hijo sea independiente, yo quiero que mi hijo sea autónomo, quiero que mi hijo regule sus emociones, sepa resolver problemas, en fin, aunque haga un montón de cosas y nos enfocamos mucho ahí, ¿no? Tiene que ser disciplinado, tiene que aprender tal cosa, pero resulta que nuestra función, o sea, nuestra primera función mínima, básica, más importante con cualquier niño es la de ser una figura de seguridad, o sea, la de eh, suplir esa necesidad del cerebro más primitivo. Si yo no soy una figura de seguridad para mi hijo, o sea,
No importa lo que yo quiera enseñarle a él de autonomía, disciplina, en fin, que yo, el adulto que quiero que sea, si yo no hago lo mínimo, que es ser una figura de seguridad, o sea, un espacio seguro, que él sienta que yo soy un espacio seguro para él. Ay, eso es lo mínimo. Fíjense, a mí la charla que yo vi cuando la persona lo decía, lo mínimo que tú debes hacer, o sea, deja de preocuparte que si él es disciplinado, autónomo, en fin, mil cosas, lo mínimo que tú debes hacer es que él se sienta seguro contigo. Esa es la primera función de cualquier mamá. Entonces, ese debería ser el primer foco de cualquier mamá con cualquier niño. Luego del cerebro rojo está el cerebro azul, que es el cerebro mamífero. Y ahí es donde aparecen todas las emociones, todas las respuestas emocionales, ¿sí? Y digamos, cuando estamos accionando o razonando desde esa región azul, aparece todo lo que tiene que ver con lo que dice ahí, insultos y la lora, o sea, la cantaleta emocional, cuando buscamos el culpable afuera. Tú me hiciste, es por tu culpa, me atacaste, eres un malagradecido, en fin. Y por lo general nosotros como adultos, gran parte del tiempo estamos operando desde ese cerebro azul y no nos damos cuenta. Es cuando somos las víctimas, ¿no? Y nos pasan cosas y la vida es así, en fin. Y aparte, ay, mi hijo me la montó, me vio la cara, no me hace caso, en fin. Ese es el cerebro azul, el mamífero, donde aparecen como todas esas respuestas emocionales. Y la última zona, que ya, bueno, perdón, y en ese, ya llevándolo a, a aprendizaje, digamos, de los niños o de un desarrollo sano. Entonces, lo primero que les tenemos que dar es seguridad y lo segundo es suplir esa necesidad del cerebro azul, que es la conexión emocional. Entonces, antes de preocuparnos por la disciplina y la autonomía y esto es seguridad y luego conexión emocional con mi hijo. Si yo no tengo conexión emocional con mi hijo, o sea, como que le falta un escalón, ¿sí? A la escalera para poder llegar a ser ese adulto, sí, como independiente que yo sea, ¿sí? Entonces, lo segundo es asegurar que esa zona azul del cerebro se desarrolle bien. Y es con la conexión emocional. Y con la conexión emocional es también como yo logro la cooperación. Cuando nosotros estamos conectados emocionalmente con alguien, con cualquier persona, cooperamos siempre. Entonces, en las charlas que yo veía, daban el ejemplo de, ay, cuando ustedes están enamorados, están en el primer mes de novios, así con alguien, ¿no? Y si esa persona les dice, ay, ustedes están cocinando y de pronto esa persona está ya acostado en el sofá, les dice, ay, ¿me puedes hacer un sanduchito? Y claro que sí, o sea, con todo el amor y voy, o sea, todo lo que quiera yo lo hago, ¿sí? Porque hay una conexión emocional. Pero después de, no sé, 5 años viviendo, si yo estoy cocinando y esa persona está acostada en el sofá y me dice que si me trae un sanduchito, o sea, no, me vio la cara, yo soy la sirvienta, prepáreselo usted, ¿sí? Entonces, porque de pronto ahí en ese momento ya no hay tanta conexión emocional. Y eso nos pasa mucho con los niños, ¿sí? Muchas veces queremos y nuestra manera de hacer que ellos cooperen, ponte los zapatos, báñate, cepíllate, tiendes la cama, es imponernos, ¿no? Y es que ir y tienes que hacerlo y yo soy tu mamá, en fin, como muy imposición a la fuerza. Tú no vas a hacer lo que a ti se te dé la gana, tú no vas a ser un vago, no voy a criar un vago, en fin. Pero cuando simplemente conectamos emocionalmente, pedirle a un niño algo y que él lo haga es súper sencillo. O sea, cuando un niño está conectado
Es muy fácil. O sea, hacen todo súper fácil, súper rápido. A mí me pasa, no todos los días, ¿no? Al final, vamos a mostrar esto, no es que, ay, todos los días estoy súper bien. Pero en general, muchas veces me pasa que a veces es él el que resulta como puyándome a mí, pero váyate rápido, haz esto, vamos a llegar tarde, ¿sí? Entonces la conexión emocional es, si nosotros conectamos ya, la cooperación se va a dar muy sencillo. Entonces dejemos de pelear, imponernos, como perder tanto tiempo ahí, tanta energía, si simplemente podemos conectar y todo funciona mucho más fácil. Entonces ya, ahora sí, la última región, que es la verde, se llama prefrontal, y es donde se desarrollan como todas las funciones ejecutivas que tienen mucho que ver con la autonomía, con gestionar emociones, con mi autoconocimiento, con reflexionar acerca de la vida, con resolver problemas, pensar en soluciones, y ya como todas esas funciones más complejas se dan en la zona verde, que es la prefrontal, frontal, y ahí ya en el caso de emociones es donde yo puedo, a pesar de lo que yo estoy sintiendo, porque nunca en la vida voy a dejar de sentir, nunca voy a dejar de sentir, no sé, mal genio, frustración, tristeza, eso no, las emociones nunca se van a ir, siempre van a estar. Lo que pasa es que sí hay una diferencia grande dependiendo desde donde yo las esté procesando. Si las proceso ya desde la zona verde, a pesar de, no sé, esa rabia, ese mal genio, esa frustración, tristeza que yo sienta, voy a ser capaz de dar respuestas conscientes, ¿sí? Y es como, no me lo tomo personal, sé que es un comportamiento tuyo, que no tiene nada que ver conmigo, ¿sí? Puedo tomar decisiones. Eh, y ahí es en esa zona donde aparece la compasión, es decir, donde yo acepto las cosas como son, entiendo que la otra persona puede estar pasando por un mal momento, ¿sí? Y que eso no lo hace malo, ¿sí? O que yo puedo estar pasando por un mal momento y eso no me hace una mala persona. Entonces, solo es en esa zona cuando ya eh, como que puedo empezar a tener ese equilibrio, esa neutralidad, esa aceptación, esa felicidad de la que hablábamos ahorita. Y resulta que esa zona verde se termina de madurar hasta los 25 años, ¿sí? Entonces, pues imagínense un niño, o sea, si pedirle a un niño que háblame asertivamente, háblame en un tono correcto, ¿sí? No me eches la culpa a mí. Obviamente todo eso yo lo trabajo con mi hijo, ¿sí? Muchas veces, o sea, yo le hago caer en cuenta como, sé que estás molesto, pero no es mi culpa, tú te estás sintiendo así. En fin, lo practicamos, lo entrenamos cada vez que hay oportunidad, pero mi expectativa no es que como hoy se lo dije, ya mañana él tiene que reaccionar bien y ser asertivo y tiene que gestionar sus... No, o sea, yo sé que quedan de aquí hasta sus 25 años y que incluso después puede pasar, porque, o sea, ni siquiera yo lo sé hacer todavía. Entonces, eh, esta herramienta me ayudó un montón porque la persona que me la enseñó incluso me dijo, es que tú puedes mostrarle esto a tu niño y cuando estén en situaciones, por ejemplo, no sé, pasó algo y la mamá se puso de mal genio y gritó y de todo, eh, tu niño mismo se va a dar cuenta, ay mamá, estás como desde el cerebro rojo, desde el cerebro azul. Y yo se lo mostré, es increíble. O sea, es increíble. Él me lo ha dicho y a veces se me olvida, o sea, un día cualquiera vamos por ahí caminando y el recuerdo, y estabas como azul, ¿cierto? Y yo, ok, sí. Entonces es muy lindo. Mi hijo, por ejemplo, a veces verbaliza mucho, cuando está frustrado, habla y da vueltas y ay, siente mucho. Yo, por ejemplo, soy muy de, yo me callo todo
guardo todo, no digo nada y aparentemente siempre estoy como uf, en paz. Y es porque me he comido todo, ¿sí? Y no lo he gestionado. En cambio, mi hijo es el otro extremo, siente algo, es que estoy de mal genio porque y dele, y dele, y dele. Y entonces a veces él se molesta mucho, digamos, por sentir tanto. Dices que los demás no lloran y no les dan tanto mal genio como yo. ¿Y por qué me pasa esto a mí? Y en estos días yo le decía, como no te preocupes, de pronto tú lo ves como una debilidad, pero pues esa capacidad de que puedas como describir todo eso que estás sintiendo, quizás pueda empezar a ser una ventaja, ¿sí? O sea, el hecho de que tú sientas no está mal, de que tú quieras desenredar eso no está mal, ¿sí? No es verdad que, que tengas que estar con una sonrisa todo el tiempo y eso quiere decir que esté bien, no es así. O sea, todos tenemos malos momentos y no pasa nada. Pasa mucho que hay personas que tienen un mal momento y se desestabilizan y no, se me acabó la vida y yo tengo que resolver esto ya y yo no puedo sentir esto. Entonces, sí, el hecho de poder describir lo que sentimos es una fortaleza, o sea, hay que trabajar en eso, ¿sí? Porque muchas veces cuando no tenemos inteligencia emocional, somos de los que nos preguntan, ¿cómo estás? Bien, mal, ¿cómo te estás sintiendo? Mal, pero no somos capaces de describir como todo lo que hay detrás. Y entre más podamos como describirlo, desenredarlo, vamos a ser capaces, vamos a pasar primero por esa parte azul, donde somos la víctima y toda la culpa la tiene todo el mundo, pero luego vamos a ser capaces de entender, ok, no es así. O sea, lo estaba sintiendo yo, el otro no tiene la culpa, en fin. Vamos a ser capaces de ir entrenando hasta llegar a esa zona verde, digamos, si lo vemos así en términos del cerebro, o si lo vemos de manera como espiritual o desarrollo personal, como desde el centro, desde la aceptación, sin juicios. Entonces, pero bueno, para poder lograr eso, pues igual tenemos que vivir, o sea, tenemos que estar abiertos a sentir lo que tengamos que sentir, a experimentar lo que tengamos que experimentar. Si hoy grité a mi hijo, pues lo grité, también soy humano, o sea, por el hecho de tener cierta información, no quiere decir que ya, tenemos que hacerlo mañana ya, o sea, como que 100% iluminados, nunca fallamos, no, o sea, esto es de entrenar y de probar y de probar y probar. Y en general sí empieza a ser como más el tiempo que no nos lo tomamos personal. Empieza a predominar más ese tiempo. Eh, pero no quiere decir que nunca más se vuelva a presentar que yo me salga de casilla. O sea, eso puede seguir pasando y está bien. O sea, finalmente la experiencia humana es de vivirlo todo. ¿Sí? Entonces, para eso estamos acá. No estamos acá para ser iluminados. Entonces ahí es donde pues aparece también la compasión, siempre esa compasión. Si nosotros no tenemos compasión por nosotras, nunca la vamos a poder tener por los niños. Y esa parte pues es muy importante. Y también, bueno, el tema de, es que aquí para terminar, a mí me gustaría como aclarar, digamos, varias cosas. Les puse el ejemplo de lo de felicidad y placer, para que vean que muchas veces podemos encontrar información y puede haber personas que usan la misma palabra para referirse a cosas diferentes o que usan palabras diferentes para referirse a una misma cosa, ¿sí? Entonces, muchas veces las personas dicen felicidad y se están refiriendo en realidad a placer, ¿sí? Pero digamos que lo importante ahí es como que nosotros logremos entender, ok, esta persona quiere decir esto y como
que no empezamos a como a confundirnos de que este dice una cosa y este dice otra cosa, entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es lo que debo hacer? Sino entender pues el mensaje de fondo y ya. En el caso del amor siento que es lo mismo, porque yo he encontrado, ustedes seguramente habrán visto, eh, últimamente veo cosas que dicen, el amor no es suficiente, por ejemplo, para un matrimonio. No es suficiente solo con amor. También se necesita aceptación, respeto. Y yo digo, claro, si estás hablando de amor en términos de un sentimiento, ay, de las maripositas y eso, obviamente no es suficiente. Pero si hablamos de amor en términos de todo, de la aceptación, del respeto, de no querer cambiar al otro, de la incondicionalidad, de la tolerancia, en fin, pues para mí eso es amor. Entonces el amor implica situaciones que no me gustan tanto y situaciones que me gustan harto, mucho, pero ambas las recibo igual de bien, ¿sí? Ambas las recibo porque sé que es aprendizaje, ¿sí? Entonces, muchas veces, últimamente he visto muchas cosas que dicen, por ejemplo, en temas de neurodiversidad, dicen es que eh, eh, romantizar es que no les gusta que romanticen, que hay gente que dice que el amor lo puede todo y es mentira y se necesita esto y lo otro y lo otro. Claro, simplemente sentir maripositas y cosas bonitas no es suficiente y pues el amor no es eso. Es como es todo lo que hay detrás de entendernos como personas diferentes. Entonces aquí traía otra vez como una de los acuerdos, de los 4 acuerdos. Hay uno, no me acuerdo bien el título, pero tiene que ver un poco con dar el máximo, ni más ni menos, ¿sí? Y eso estaba muy relacionado con una de las personas que habla sobre este tema bueno, de crianza con los niños, que tiene que ver con ver todo. Bueno, ella define el amor como eso, cuando todo lo que haces lo haces con lo mejor que tienes, ¿sí? Absolutamente todo lo que haces lo haces con lo mejor que tú tienes, das lo mejor que tú tienes en lo que sea que tú hagas, pero ni más ni menos, lo máximo. Y ella misma decía que el amor también era ver al otro con intención positiva, es decir, entender que el otro siempre está haciendo lo mejor con las herramientas que tiene o con la información que tiene en ese momento. Entonces, si yo siempre veo, por ejemplo, a mi hijo con esas gafas de intención positiva, nunca me voy a tomar personal lo que él hace, siempre voy a estar mirando, bueno, ese botón rojo que me quiere decir, ¿sí? O detrás de esa punta, debajo de esa punta del iceberg, que es todo lo que hay escondido, pero pues no voy a entrar de pronto en esa relación como dañina de creer que él está en contra mía o me quiere como hacer algo malo a mí. Entonces decía, eso es de lo más poderoso que ustedes pueden hacer, ver todo con intención positiva y entender que todas las personas están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen, y eso es también en realidad el amor, ¿no? Y la aceptación, como dice ahí. Entonces, sí, para terminar, les quería dejar un ejemplo. Resulta que en estos días, una de las personas que habla de todo esto de crianza y eso, hablaba que estaba tomando un curso y que decían que había 2 cosas en los niños, la personalidad y el comportamiento. Que la personalidad era como esos rasgos biológicos que ya venían con los niños y que el comportamiento era esas cosas que se iban eh, construyendo a lo largo de la vida, teniendo en cuenta las experiencias, la cultura, en fin. Pero ella lo llamaba así, personalidad y comportamiento. Y fíjense que fue lo mismo que nosotros vimos en la charla de temperamento y nosotros no llama, o sea, a lo que ella le llamaba personalidad, nosotros le dijimos temperamento, y a lo que ella le llamaba comportamiento, nosotros le llamábamos personalidad.
Entonces, al final, todo esto, como para decirles, siempre que ven información allá afuera, ustedes son los únicos que pueden discernir, ¿sí? O sea, nunca tomen como verdades absolutas afuera, porque diferentes personas pueden estar de pronto diciendo lo mismo, pero con palabras diferentes, ¿sí? O pueden estar usando las mismas palabras para decir cosas completamente diferentes. Al final, toda esa información tiene que pasar por nosotros. Nosotros somos los que tenemos que discernir y sentir nuestra propia sabiduría. Y con esto de sentir, me refiero a un sentir, ya no un sentir del cerebro, de emociones, de estoy enfadado, triste, frustrado, sino ese sentir ya del corazón, ¿sí? Que es un sentir desde la aceptación, desde el centro, desde el equilibrio, y que es un sentir que no falla, ¿sí? Que no tiene que ver con 1000 razones, la lista de pros y contras y todas las razones detrás, ventajas y desventajas, no tiene que ver con el cerebro, sino con un sentir del corazón. Y creo que ya con eso terminaba, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Entonces ya, eso era lo que quería compartirles hoy. No sé si tengan alguna pregunta, si quieran compartir algo.